Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos analizado en Ecomundo el informe de perspectivas económicas mundiales del 2018 puesto a circular por el Banco Mundial a inicios de año. Y ahora, como hemos acostumbrado en Ecomundo siempre al cierre del año, como cada trimestre o al inicio del año, vamos a ver otras perspectivas que se esperan para el crecimiento global en este 2018 desde otros enfoques, como el del experto y analista de mercados, José Luis de Haro, que se presentara en El Economista de España. Para él los riesgos acechan a la economía global y suenan alarmas de complacencia, y el perfil de riesgo-demanda se está deteriorando poco a poco, y la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos podría haber tocado un techo. Y a partir de ahí, él analiza y toma en cuenta representantes, líderes de grandes bancos y de bancos de inversión y expertos y analistas de las bolsas que son sumamente interesantes para ver cómo ellos enfocan y cómo él engloba el análisis futuro del 2018. La expansión de la economía global lleva en marcha durante los últimos 8 años, después de la crisis 2008-2009, y debería continuar este año y el que viene, de acuerdo a las proyecciones. Un crecimiento que en 2017 alcanzó una sincronización cuyo impulso se dejó notar en el precio de muchos activos y sobre todo en las subidas experimentadas por la renta variable, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Se ha llegado a niveles récord en Wall Street, lo hemos estado siguiendo, y en las principales bolsas del mundo. Sin embargo, aprovechando los primeros compases de este año 2018, los expertos alertan sobre la posible complacencia que se acomoda entre los inversores. Tanto Citigroup como Pacific Investment Management, PINCO, o Wells Fargo Securities, por mencionar algunos, avisan a sus clientes sobre los posibles riesgos que se ciernen en el horizonte de acuerdo a De Haro. Es demasiado pronto para observar un fin del mercado alcista en los activos de riesgo, pero el perfil de riesgo-demanda se está deteriorando a medida que la rentabilidad toca techo y la volatilidad comienza a subir, de acuerdo a Mark Schofield del Citigroup. Destaca que los gestores deben tener en cuenta en qué parte del ciclo nos encontramos y qué vendrá después. El contexto actual no puede durar para siempre, y esto es sumamente importante, dado el carácter cíclico de la economía. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, pues ese carácter de expansión y de recuperación ya lleva un nivel récord después de la crisis 2008-2009 y las medidas anticíclicas que fueron implementadas por el presidente Obama y que lograron estabilizar el empleo en los Estados Unidos y lograr una recuperación de la economía global. Por su parte, Joachim Fels de PINCO considera que el crecimiento en la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos podría haber tocado techo, lo que sería una señal clara de que nos acercamos al final del ciclo de negocios. Y esto es sumamente relevante y los economistas y los analistas están muy atentos a esta alza que ya lleva más de lo acostumbrado en el caso de la economía norteamericana y que en la bolsa han registrado récord tras récord que han superado los niveles de récord que existieron hasta 1964. Al mismo tiempo, la posibilidad de que la inflación se dispare se postula como un riesgo implícito. Los bancos centrales parecen más ansiosos que nunca por comenzar a reducir sus balances, como hemos comentado en Ecomundo. Liderado por la Reserva Federal de Estados Unidos, la marea de la política monetaria mundial está cambiando y cuando la marea baje podríamos encontrarnos nadando desnudos, ha destacado Joachim Fels de PINCO. Desde Morgan Stanley, por su parte, su estratega jefe, Mike Wilson, indica que la renta variable ha comenzado ya su fase de euforia tras 8 años y medio de su vida, lo que normalmente suele indicar que al rally solo le queda una pierna. Y esta es una expresión sumamente significativa. Y es que los que tiene preocupado a los analistas de Wall Street y de las bolsas, es decir, esta euforia que se está presentando en Wall Street y en el mercado de renta variable. Por su parte, Jay Hatzius, economista jefe de Goldman,
recalcó en un informe a sus clientes que los tipos subirán mucho más rápido, las tasas de interés, y que alcanzarán un nivel más elevado que el actualmente reflejado por la Reserva Federal, como hemos visto, que ya ha ajustado 3 veces la tasa de interés y se espera que a principios de año vuelva en su reunión a ajustarla. J.H. Brisson, economista global de Wells Fargo Securities, considera que la economía global ha crecido a un ritmo de 3,5% entre el 2012 y 2016 y se mantendrá en estos niveles tanto este año como el que viene, 2018, 2019. Aún así, Brisson advierte que algunos factores podrían indicar que existen riesgos asociados con estas proyecciones. Y esto es sumamente importante, como destaca el informe del Banco Mundial que comentáramos en Ecomundo. El mundo está más apalancado al día de hoy que en 2008, manifiesta señalando cómo el ratio de deuda con respecto al Producto Interno Bruto de la deuda pública en 2008 en los países avanzados se mantenía por debajo del 70% y actualmente supera el 100%, como vamos a ver más adelante. Mientras las tasas de interés no aumenten significativamente, las dificultades para costear y pagar esta deuda no parecen muy probables. Pone de manifiesto, advirtiendo, eso sí, que una inflación más alta de lo esperado podría generar un ritmo más agresivo de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Y esta es una de las cosas que la Reserva Federal tiene muy clara, cuál es el nivel de pleno empleo, cómo anda esto y cómo anda la inflación en su meta de 2%, de acuerdo al crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto tendría consecuencias globales. Al mismo tiempo, no descarta un posible movimiento desordenado en el mercado de bonos del gobierno estadounidense a medida que aumenta la emisión de bonos del Tesoro y los precios de las acciones en algunos países se encarecen de forma notable. Tampoco hay que perder de vista los posibles riesgos que puedan derivarse del lado geopolítico, como también advierte el Banco Mundial y como estamos viendo en los focos de Corea, Irán, todos los focos de los actos terroristas que se presentan y en algunos puntos neurálgicos. Aún así, desde Wells Fargo esperan que la expansión económica global permanezca intacta en el futuro a corto plazo. Dicho esto, y para curarse en salud, Brisson y su equipo recomiendan a sus clientes que tengan en cuenta los riesgos a la hora de tomar decisiones. Mientras tanto, la deuda global escala a un récord de 193 billones de dólares, el 318% del Producto Interno Bruto Mundial. No es más del 100%, sino 3 veces más. La deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo zumbaba al final del tercer trimestre del 2017 un total de 232,9 billones de dólares, una cifra que representa un nuevo récord, tras incrementarse en 16,5 billones de dólares en los 9 primeros meses del año pasado, según los datos recopilados por el Instituto Internacional de Finanzas Públicas. A pesar del aumento de la deuda global en cifras absolutas, el dato de la deuda global en relación al Producto Interno Bruto Mundial se situaba al final del tercer trimestre del pasado año 2017 en el 318%, 3 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico del 321% registrado un año antes. La deuda de las economías avanzadas sumaban al término del tercer trimestre del 2017 un total de 171 billones de dólares, mientras que el pasivo de las economías emergentes era de 61,1 billones de dólares. La deuda de los hogares de las economías desarrolladas alcanzó los 33,3 billones de dólares y 10,2 billones de dólares. En el caso de las familias de los países emergentes, haciendo un total de 43,5 billones de dólares. Por su parte, la deuda de las empresas a nivel global era de 68,4 billones de dólares, de los que 40,3 billones de dólares correspondía a empresas de países desarrollados y 28,1 billones de dólares a compañías de países emergentes. En el caso de la banca, las entidades de economías desarrolladas deudaban 48,7 billones de dólares, mientras las de economías emergentes un total de 9,1 billones de dólares, sumando 57,8 billones de dólares. En cuanto a la deuda pública mundial, que sumaba en el tercer trimestre, como hemos dicho, en el caso de los bancos,
63,2 billones de dólares frente a los 59,4 billones de dólares registrados a final de 2016. De esa cifra, los gobiernos de economías avanzadas adeudaban 49,5 billones de dólares y los de economías emergentes 13, billones de dólares. En este sentido, los analistas del Instituto Internacional de Finanzas advierten que el movimiento simultáneo de varios de los principales bancos centrales hacia cierto endurecimiento de sus políticas monetarias por primera vez en una década puede lastrar la capacidad de hacer frente al servicio de esta deuda, de las obligaciones en el caso de los emisores soberanos altamente endeudados. Los tipos más altos representan una particular fuente de preocupación para aquellos que han experimentado un profundo deterioro de sus dinámicas recaudatorias, incluyendo Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Brasil, de acuerdo a los expertos del Instituto de Finanzas Internacionales. De hecho, el instituto advierte que en el caso de que otros países emulen las rebajas fiscales implementadas por Estados Unidos, y con esto terminamos y es sumamente relevante, esto podría suponer una presión añadida sobre la deuda y la sostenibilidad fiscal. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.